La historia de la espiritualidad occidental ha sido construida sobre un andamiaje de silencios selectivos y reinterpretaciones interesadas, pero entre las fisuras de ese edificio dogmático resuena con fuerza una pregunta que ha inquietado a teólogos y buscadores durante 2 milenios. ¿Cuál fue la verdadera historia del amor prohibido de María Magdalena? Para desentrañar este misterio, debemos realizar una arqueología del alma y del lenguaje, despojándonos de las etiquetas impuestas por una tradición que prefirió ver en ella a una pecadora arrepentida antes que a la compañera espiritual y amada de Jesús de Nazaret. María Magdalena no era una mujer marginal rescatada del fango de la inmoralidad, sino una líder de mirada penetrante, una mujer de medios independientes proveniente de la próspera ciudad de Magdala y, sobre todo, la custodia de una enseñanza que desafiaba las estructuras de poder de su tiempo. Al sumergirnos en los textos que la Iglesia oficial ocultó durante siglos, especialmente en los manuscritos hallados en Nag Hammadi, descubrimos una relación que trasciende la simple devoción de una discípula para adentrarse en el terreno de una unión sagrada, un binomio divino donde lo masculino y lo femenino operaban en perfecta simetría. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El primer velo que debemos levantar es el de la identidad de María Magdalena. Durante siglos, la narrativa dominante se basó en una homilía del Papa Gregorio Magno, en el año 591, donde se fusionó erróneamente su figura con la de la mujer anónima que unge los pies de Jesús y con María de Betania. Al calificarla como prostituta, la institución religiosa no solo sexualizó su pasado, sino que neutralizó su autoridad intelectual y espiritual. Sin embargo, en los evangelios gnósticos, como el de Felipe, la verdad prohibida emerge con una claridad asombrosa. En este video, se afirma explícitamente que el Salvador la amaba más que a todos los discípulos y que la besaba frecuentemente en la boca. Este beso no debe entenderse bajo la óptica reduccionista del erotismo moderno, sino como un rito de transmisión de gnosis, donde el aliento compartido simbolizaba el traspaso de la sabiduría más profunda. Lo que la Iglesia ocultó fue la posibilidad de un amor que fuera, al mismo tiempo, humano y divino, un vínculo que validaba la experiencia del cuerpo como un camino hacia la iluminación. La verdadera historia de este amor prohibido se desarrolla en los márgenes de los textos canónicos, pero su rastro es imborrable. María es la única figura que permanece constante desde el pie de la ejecución hasta la entrada del sepulcro vacío. Mientras los discípulos varones huían por temor a las represalias de Roma, ella habitaba el dolor con una valentía que solo nace de una intimidad absoluta. En el Evangelio de María, un texto del siglo II que fue silenciada durante milenios, observamos la tensión entre ella y Simón Pedro. Pedro cuestiona que el Maestro le haya revelado secretos a una mujer que no les confió a ellos, a lo que Leví responde que, si el Salvador la hizo digna, ¿quién es él para rechazarla? Esta revelación prohibida nos habla de una mujer que era la verdadera heredera del mensaje místico de Jesús, una figura que representaba una amenaza para la jerarquía masculina que comenzaba a gestarse. El amor entre ellos era prohibido no por ser impuro, sino por ser igualitario, rompiendo el monopolio del varón sobre lo sagrado. La mística de este amor sagrado encuentra su eco en las tradiciones del sur de Francia, donde la leyenda narra que María Magdalena llegó en una barca sin remos portando el cáliz de una nueva espiritualidad. Esta narrativa, que ha sido tildada de fábula, es en realidad la huella de un exilio forzado por las luchas de poder en la Jerusalén primitiva. Ella no solo llevaba consigo el recuerdo del amado, sino que, según algunas corrientes esotéricas, portaba el fruto de esa unión, dando origen a la leyenda del Santo Grial como el linaje de la sangre real. Al esconder la posibilidad de una descendencia física o espiritual de Jesús y María, la Iglesia aseguró la figura de un Mesías célibe y distante, desconectado de las realidades del amor humano. Sin embargo, el amor prohibido de la Magdalena permanece como la piedra angular de una fe que abraza la materia y el espíritu como una sola realidad. La unción que María realiza sobre Jesús antes de su pasión no es un acto de servicio doméstico, sino una función sacerdotal de alto nivel. En la antigüedad, solo los reyes y profetas eran ungidos, y que fuera una mujer quien oficiara este rito sobre el Mesías es una declaración de su estatus soberano. Lo que la Biblia esconde tras una lectura superficial es que María Magdalena actuaba como la suma sacerdotisa que preparaba al rey para su tránsito. Este es el corazón del amor prohibido, una colaboración mística donde ella es la iniciadora y él es el iniciado. El frasco de alabastro que se rompe simboliza la ruptura de las limitaciones del ego para liberar la esencia del amor universal.
El papel de María como la primera testigo de la resurrección, la apóstol de los apóstoles, es el reconocimiento final de este vínculo único. Jesús se le aparece primero a ella porque solo ella poseía la clave interpretativa para entender que la vida no termina en la tumba. El mensaje que él le confía es la revelación de que el amor es el cumplimiento de la ley. Al silenciar esta primacía, la religión institucionalizada nos privó de un modelo de liderazgo femenino basado en la experiencia directa de lo divino. La verdadera historia de María Magdalena es la historia de una mujer que amó sin miedo y que, en ese amor, encontró la sabiduría que el mundo todavía se resiste a aceptar. Ella es la torre de fortaleza, la mística del corazón ardiente y la eterna compañera de un maestro que vio en ella su propia imagen reflejada en la perfección de la luz. A medida que avanzamos en esta investigación, debemos considerar el impacto del silencio de la Virgen María respecto a la Magdalena. En los textos gnósticos, ambas aparecen como aliadas cercanas, compartiendo un conocimiento que los hombres no podían alcanzar. María la Madre, el origen de la carne, y María la Magdalena, la compañera del Espíritu, forman las dos caras de la misma moneda femenina. Una representa la acogida y la otra la búsqueda. Juntas, completan la imagen de lo que significa ser humano. El misterio de su relación secreta es el misterio de cómo las mujeres se sostienen unas a otras en los momentos de crisis absoluta. Al pie de la cruz no había rivalidades ni jerarquías, solo un amor compartido que las mantenía unidas frente al horror del mundo. El amor prohibido de la Magdalena no era un secreto para la Madre de Jesús, era una realidad aceptada en el círculo íntimo del amor sagrado. La supresión de la verdadera historia de María Magdalena creó un vacío en el alma occidental, eliminando el arquetipo de la mujer sabia, independiente y sexualmente integrada. Se nos ofreció una dicotomía estéril entre la virgen inalcanzable y la prostituta caída, dejando sin espacio a la mujer que es plena en su propia soberanía. Recuperar la historia de la Magdalena es realizar un acto de sanación colectiva, es reconocer que el misterio de lo sagrado no está completo sin la integración de lo femenino como una fuerza co-creadora y líder. Ella representa la sabiduría que no necesita permiso para brillar, la que encuentra a Dios en el silencio de la meditación y en la intensidad del amor humano. En los últimos años, gracias a los avances en la arqueología y en los estudios de género, la figura de María Magdalena ha comenzado a ser rehabilitada. En el año 2016, el Vaticano elevó su memoria litúrgica al grado de fiesta, poniéndola al mismo nivel que los demás apóstoles. Pero este reconocimiento institucional es solo la superficie de una verdad mucho más profunda que sigue emergiendo de las arenas de Egipto y de las bibliotecas ocultas. La vida de María Magdalena nos habla de una fe que no teme a la complejidad, que abraza la diversidad y que entiende que el espíritu no tiene género. Ella sigue siendo la guardiana de los misterios, la que nos invita a mirar más allá de la superficie de las palabras para encontrar la esencia de la verdad que ha permanecido escondida durante 2 milenios. La historia nos exige ahora mirar hacia las tradiciones orientales donde la Magdalena también dejó su huella. Algunas leyendas siríacas mencionan que su sabiduría era tal que los ángeles descendían para escuchar sus interpretaciones de las parábolas. Esta imagen de una mujer que enseña a los seres celestiales es la inversión absoluta de la jerarquía tradicional. En estos relatos, ella no es la que pide instrucción, sino la que la imparte. Su amor prohibido con Jesús era visto en estas comunidades como la unión mística entre la mente y el corazón. Ella es una figura universal, una ciudadana del mundo que no puede ser reclamada por una sola confesión religiosa. Ella fue la mujer de la que salieron 7 demonios. En el lenguaje simbólico de la época, el número 7 representa la totalidad. Ser liberada de 7 demonios no significa que fuera una loca o una pecadora, sino que atravesó un proceso de purificación completa de sus sombras internas. Ella conoció la oscuridad del alma humana y por eso pudo ser la guía de los que estaban perdidos. Su santidad no nació de una pureza de laboratorio, sino de una transformación alquímica de su propio dolor. Este es un misterio fundamental de su amor. La capacidad de usar lo que nos hiere como el material para nuestra iluminación al lado del amado. Finalmente, la verdadera historia del amor prohibido de María Magdalena es un libro que todavía se está escribiendo en el corazón de cada persona que busca la verdad. Ella no es un personaje del pasado, sino una presencia viva que nos desafía a ser coherentes con nuestra propia luz. Ella es la mujer que se queda cuando todos se van, la que habla cuando todos callan y la que ama cuando el mundo se hunde en el odio. María Magdalena,
La Torre de Magdala, la apóstol de la luz, sigue siendo el misterio que nos salva de la mediocridad y nos invita a ser como ella, los que conocen el todo en la unión perfecta del amor sagrado. María Magdalena, una mujer de su tiempo, educada en un entorno comercial y cosmopolita, representaba una anomalía para la rigidez de la ley farisaica y para la estructura romana. Cuando en los manuscritos de Nag Hammadi se menciona que ella era la consorte del Logos, no se está señalando una relación puramente física bajo los estándares del contrato matrimonial civil, sino que se está describiendo una unión mística de naturalezas complementarias. En el mundo griego y gnóstico, la sofía o sabiduría era el aspecto femenino de la divinidad que buscaba reunirse con su contraparte masculina. Por lo tanto, esconder este matiz bajo la etiqueta de una simple seguidora no solo es un error de traducción, sino una traición al mensaje de unidad que el maestro intentaba transmitir a través de su vínculo con ella. Lo que la historia oculta en estos pasajes es una invitación a la integridad del ser, no una anécdota de compañía secundaria. Asimismo, debemos escudriñar el término koinonos con una lupa lingüística. En el Evangelio de Felipe, María es llamada la koinonos de Jesús, una palabra griega que comúnmente se traduce como compañera, pero que en el contexto de los misterios antiguos implicaba una socia en una empresa espiritual, alguien que comparte la misma esencia y el mismo rango. Si seguimos el rastro de esta palabra en la literatura de los primeros siglos, descubrimos que los padres de la Iglesia rara vez la asociaban con una posición de subordinación. Al ocultar este mensaje de igualdad radical, los traductores medievales permitieron que la figura femenina fuera relegada al silencio, mientras se ignoraba que el fundamento del movimiento de Jesús era un binomio donde la autoridad se compartía. La verdadera historia de este amor prohibido es, en esencia, la historia de un poder compartido que la jerarquía eclesiástica no pudo tolerar porque dinamitaba las bases del patriarcado institucional. Otro pilar fundamental que ha sido velado es la mística del eros sagrado que impregna los diálogos entre ambos en los textos no canónicos. Aunque tradicionalmente se ha intentado separar la santidad del deseo, en la figura de la Magdalena ambos conceptos convergen. Su amor era prohibido porque no se ajustaba a las categorías de propiedad o de procreación. Era un amor de reconocimiento mutuo, donde cada uno veía en el otro la chispa de la fuente original. En el Evangelio de María, ella consuela a los discípulos varones cuando éstos están sumidos en la desesperación, demostrando que su comprensión del mensaje del Maestro era superior. Ella no necesitaba que le explicaran las parábolas. Ella habitaba la parábola misma junto a él. Al esconder esta capacidad intelectual y mística, la religión institucionalizada creó una visión de la mujer como alguien que solo puede recibir la gracia, pero nunca ser el canal de la misma. Sin embargo, María Magdalena permanece en la memoria colectiva como un recordatorio de que el amor humano, cuando alcanza su máxima pureza, es el sacramento más alto de todos. Al explorar la escena del jardín tras la resurrección, debemos notar el uso de la palabra noli me tangere, que tradicionalmente se ha traducido como no me toques. No obstante, en el griego original, el sentido es más cercano a no me retengas o deja de aferrarte a mi forma física. Este intercambio revela la profundidad de su conexión. Jesús no le prohíbe el contacto por una cuestión de impureza, sino porque el vínculo entre ellos debe ahora trascender lo material para convertirse en una unión espiritual permanente. Ella es la primera en realizar el tránsito del amor visible al amor invisible, una lección que los apóstoles tardarían mucho más en comprender. Este mensaje de una fe basada en la presencia interior ha sido escondido por una teología que prefiere la mediación de ritos externos. El amor prohibido de la Magdalena es la prueba de que la relación con lo divino es directa, íntima, y no requiere de templos de piedra. Es necesario también hablar del papel de las mujeres en las comunidades gnósticas que guardaron el legado de María. Figuras como Salomé o las profetisas del desierto desafiaron los roles de género al afirmar que habían recibido visiones directamente de la Magdalena. El hecho de que estas comunidades fueran perseguidas y sus libros quemados es un mensaje elocuente sobre la peligrosidad de una mujer que posee la verdad. Si el mensaje central de la unión entre Jesús y María era que el espíritu no conoce binarismos de poder, entonces las estructuras de mando de la época perdían su legitimidad. La verdadera historia esconde una semilla de anarquía sagrada que las instituciones han tratado de sofocar para mantener el control sobre la fe de las masas. Al rescatar la voz de María, rescatamos la posibilidad de una espiritualidad que no se basa en el miedo, sino en la resonancia del corazón.
La traducción de los textos coptos en el siglo XX fue el momento crítico donde se cimentaron muchas de las nuevas comprensiones que hoy manejamos. Los traductores se encontraron con un lenguaje de una belleza erótica y espiritual que no encajaba con el Jesús aséptico de las catequesis tradicionales. Al elegir palabras que sonaban a simple afecto platónico, muchos académicos escondieron la mística de la unión nupcial que los gnósticos celebraban. Por ejemplo, en el ritual de la cámara nupcial mencionado en los textos de Valentín, se sugiere que la unión entre el hombre y la mujer es la única forma de restaurar la fractura del universo. Es un mensaje sobre la sanación del cosmos a través del amor, un mensaje que tiene a María Magdalena como su protagonista principal. Esconder esta distinción ha permitido que se use la figura de Jesús para validar una visión del mundo fragmentada y dividida, en lugar de la visión de unidad que él y María encarnaban. Los mensajes sobre su amor prohibido que han sido escondidos están volviendo a la luz gracias al esfuerzo de quienes buscan una verdad que no sea una herramienta de opresión. La revelación final es que el amor entre Jesús y María no era un secreto oscuro, sino la luz más brillante del Evangelio primitivo. Al limpiar su historia de las manchas del prejuicio y la mala traducción, lo que encontramos es un mapa hacia la libertad absoluta. La diversidad de formas en que lo sagrado se manifiesta en lo humano es el regalo más preciado de la creación, y la Magdalena, a pesar de los intentos de censura, ha conservado esa verdad para nosotros. El amor es el cumplimiento de toda búsqueda, y en ese amor, todos los secretos encuentran su resolución definitiva bajo la luz de una sabiduría que abraza a todos sin excepción, celebrando la unión sagrada como el puente hacia la eternidad. Dale like, suscríbete y comparte. Lo que la verdadera historia del amor prohibido de María Magdalena esconde tras el canon oficial es una vibrante diversidad de pensamientos que existían en el período intertestamentario, donde la noción de la carne y el espíritu no estaba en guerra, sino en una búsqueda constante de armonía y resonancia. En las tradiciones de las iglesias orientales y en ciertos fragmentos de la literatura siríaca, se narra que la sabiduría de María era de tal magnitud que los propios ángeles descendían de sus esferas celestiales para escuchar sus interpretaciones de las parábolas más crípticas de Jesús. Esta imagen de una mujer que instruye a los seres de luz es la inversión absoluta de la jerarquía patriarcal tradicional que la Iglesia romana consolidó siglos después. Al excluir estos relatos de la formación del dogma, la institución religiosa no solo seleccionó libros, sino que seleccionó una forma única y estrecha de entender el afecto humano, escondiendo la riqueza de una mujer que valoraba la lealtad espiritual y la unión mística por encima de los contratos sociales y las leyes de pureza de su época. Es vital analizar también la figura de la Magdalena en su relación directa con la Sofía gnóstica, la personificación de la sabiduría divina que cae al mundo de la materia y que debe ser rescatada por el Logos para restaurar la plenitud del pléroma. En esta cosmología, María no es solo una mujer histórica, sino la encarnación terrestre de la caída y la redención de la conciencia humana. Al esconder la importancia de este proceso de iluminación y su relación de amor con el Logos personificado en Jesús, la teología dogmática limitó nuestra capacidad de entender la fluidez de lo sagrado y la necesidad de integrar los opuestos. Si María Magdalena es el espejo donde el Cristo ve reflejada su propia divinidad en la materia, entonces su relación de amor prohibido es, en realidad, el motor que impulsa la evolución del espíritu hacia la unidad. La historia oficial esconde esta simetría mística bajo capas de traducciones que masculinizan todo rastro de autoridad femenina, pero los textos antiguos conservan matices de una mujer que no solo amaba con el corazón, sino que comprendía la estructura matemática y simbólica del universo. Al observar el fenómeno de la traducción de la Vulgata latina realizada por San Jerónimo, vemos cómo el lenguaje técnico del derecho romano comenzó a infiltrarse en la mística de las escrituras, solidificando conceptos que antes eran ambiguos y fluidos. La palabra amor, que en los textos griegos podía ser eros, filia o agape, fue a menudo reducida a una caritas despojada de toda pasión humana cuando se refería a las mujeres del entorno de Jesús. Esconder la dimensión erótica del vínculo entre el Maestro y la Magdalena fue una jugada maestra del control institucional para separar lo santo de lo humano. Sin embargo, la verdadera historia sobrevive en la arquitectura de las grandes catedrales y en la poesía de los trovadores provenzales, quienes bajo el velo del amor cortés cantaban en realidad a la unión prohibida de la Dama de Magdala y el Caballero de la Luz. El secreto de este linaje no es solo una cuestión de sangre, sino de una transmisión de conocimiento que afirma que el cuerpo es el templo donde se celebra la boda alquímica entre el cielo y la tierra.
La arqueología del silencio nos lleva también a considerar el papel de las comunidades de mujeres que vivían en las márgenes de la ortodoxia, como las beguinas en la Edad Media tardía. Muchas de estas mujeres practicaban una vida comunitaria inspirada directamente en el círculo de la Magdalena, donde el afecto y la devoción se centraban en la experiencia directa de la presencia de Cristo en el otro. Sus escritos, a menudo censurados o quemados, muestran un lenguaje de amor y unión espiritual que desafía la estructura familiar tradicional y la mediación del clero. La Biblia esconde estas influencias bajo el velo de la hagiografía oficial, pero la realidad es que el cristianismo místico siempre ha bebido de fuentes donde la diversidad de los vínculos afectivos era la norma. Jesús mismo, al otorgar a María el papel de interlocutora privilegiada, estaba fundando una nueva forma de ser humano que no dependía de la jerarquía para encontrar su propósito divino. Al final, lo que la verdadera historia del amor prohibido de María Magdalena nos revela es que el mayor secreto de la cristiandad no es un complot político, sino la posibilidad de una fe que no teme a la belleza ni al deseo. Los mensajes sobre la unión sagrada que han sido velados durante siglos son, en realidad, mensajes sobre la libertad radical que surge cuando el amor deja de ser una herramienta de control y se convierte en una vía de liberación. Reconocer esto no es cambiar la esencia del mensaje cristiano, sino ser finalmente fieles a su raíz más profunda, que la divinidad se manifiesta plenamente en la entrega mutua y en el reconocimiento de la santidad del otro. La sal de la verdad está volviendo a la superficie de nuestra conciencia, y con ella la posibilidad de una espiritualidad que abraza a todos los seres, celebrando la historia de María Magdalena no como la de una pecadora perdonada, sino como la de la mujer que amó tanto que su amor se convirtió en la puerta de acceso a los misterios más profundos del universo. La verdadera historia de su amor prohibido es la historia de nuestra propia búsqueda de unidad. María Magdalena permanece como la guardiana del frasco de alabastro, invitándonos a romper nuestras propias limitaciones para que el perfume de una verdad más amplia pueda llenar finalmente la casa de la humanidad. El secreto ha sido revelado no para generar escándalo, sino para generar vida, recordándonos que en el corazón de lo sagrado siempre hay un encuentro, un beso de paz y una unión que el tiempo no puede marchitar. La Magdalena es, y será siempre, la apóstol que nos enseña que el amor es la única revelación que realmente importa, la única verdad que, a pesar de estar prohibida por los hombres, ha sido bendecida por la eternidad desde el principio de los siglos. Lo que la verdadera historia del amor prohibido de María Magdalena esconde tras el canon oficial es una vibrante diversidad de pensamientos que existían en el período del Segundo Templo, donde la noción de la carne y el espíritu no estaba en guerra, sino en una búsqueda constante de armonía y resonancia. En las leyendas de las comunidades del desierto y en ciertos fragmentos de la literatura copta, se narra que la sabiduría de María era de tal magnitud que el mismo Logos la consultaba antes de realizar sus actos más trascendentales. Esta imagen de una mujer que actúa como consejera de lo divino es la inversión absoluta de la jerarquía patriarcal que la institución romana consolidó siglos después para mantener el control sobre las conciencias. Al excluir estos relatos de la formación del dogma, la jerarquía no solo seleccionó libros, sino que seleccionó una forma única y estrecha de entender el afecto humano, escondiendo la riqueza de una mujer que valoraba la lealtad espiritual por encima de los contratos sociales. La verdadera historia de su amor con Jesús de Nazaret no es un secreto que la Biblia intente enterrar con vergüenza, sino una realidad que el espíritu humano abraza en su llamado a la libertad absoluta. Al recuperar esta visión, devolvemos a la humanidad su mitad perdida y permitimos que cada buscador se encuentre con una maestra que lo conoce por su esencia, sin velos, sin censuras y con una autoridad que el tiempo no ha podido arrebatar. María Magdalena es, y será siempre, la apóstol que nos enseña que el amor es la única revelación que realmente importa para la salvación del mundo. Su legado trasciende las páginas de los textos sagrados, invitándonos a cuestionar las narrativas establecidas y a explorar un amor que no se limita a las normas humanas. Este amor, que desafía las convenciones y abraza la libertad, nos recuerda que en cada rincón del alma existe un deseo profundo de conexión y comprensión. Así, al redescubrir su historia, también descubrimos la nuestra, una búsqueda de autenticidad y trascendencia que nos une a todos en un mismo viaje hacia la verdad. María Magdalena nos invita a romper las cadenas que nos atan, a abrir nuestros corazones y a permitir que el amor fluya sin restricciones, transformando no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea.
Este amor es un faro de esperanza, un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, siempre podemos encontrar la luz en la oscuridad. Su historia nos enseña que el verdadero poder reside en la vulnerabilidad, en la capacidad de amar sin miedo y de abrazar la diversidad de nuestras experiencias. Al hacerlo, no solo honramos su memoria, sino que también cultivamos un espacio donde el amor puede florecer en todas sus formas, enriqueciendo nuestras vidas y la de aquellos que nos rodean. En este sentido, la historia de María Magdalena se convierte en un llamado a la acción, a vivir con autenticidad, a amar con valentía y a buscar siempre la verdad en cada rincón de nuestro ser. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.